Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre el portal 2-2022. Quédate hasta el final y coméntame qué piensas. Este año es un año maestro, según la numerología, la cual pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Significa que viene un año de cambios, de nuevas estructuras y formas de vivir, donde se abrirán caminos nuevos. El año 2022 es un año 6, ya que al sumar 2 más 0 más 2 más 2 suma 6. El número 6 se puede definir como el signo del amor, pero también el de la comprensión y el de la responsabilidad. También se dice que el 6 tiene que ver con limpiar y sanar vidas pasadas o heridas ancestrales. Representa liberarse de ciclos kármicos que a veces pueden perpetuarse a través del linaje de sangre. Por lo tanto, en el 2022 será nuestra responsabilidad no dejarnos atrapar por patrones repetitivos que nos perjudican o limitan. Tendremos que trabajar más duro para mantenernos fuera de esos bucles y liberarnos a un estado de ser mejor y más elevado. Piensa en las limitaciones que te autoimpones y luego trabaja para soltarlas en formas pequeñas a lo largo del año. Libérate de cualquier jaula o caja en la que te hayas metido. El número 6 también está conectado con la organización y con crear una base sólida. Este año tenemos que ser quien cada uno vino a ser. Ser la fortaleza de cada yo soy, para lograr el somos. Cada quien en su lugar, tomando y reafirmando su poder, siendo quienes son y habitándose desde allí. Estar alineados y en coherencia con el ser. Pienso, digo, siento y hago. Cada uno, desde el ser que es. Es una elección personal, un camino y un proceso evolutivo. A tu ritmo. Es tu proceso. El 2 de febrero del 2022 tenemos portal energético. Representa la elevación más alta de la alineación universal. Es la culminación de los procesos que empezaron años atrás. Viene a concretar sabiduría, proyectos y logros. Se abre una puerta dimensional donde podrás acceder a la información que trae tu alma. Se abren unos códigos energéticos que traen una información de cambio y transformación para el planeta. El próximo portal energético es un día especial para la numerología. Ese día se abre un portal energético que nos ayudará a confiar en nuestra intuición, a empoderarnos, tomando el control de nuestras emociones. Aprendamos a actuar desde el corazón, a soltar miedos, a dejar de autoboicotearnos y aprender a desapegarnos con amor. Los portales son energía, son una conexión con el universo y la tierra, uniendo los mundos terrenales y etéricos que se fusionan, aumentando nuestra percepción y dándonos la oportunidad de evolucionar y cambiar. En este portal tenemos varios números 2, así que te podrás sentir sensible esos días. Tu intuición puede aumentar, puedes sentirte más empático. Esta energía estará presente durante 22 días, desde el 2 de febrero al 22 de febrero. Días antes y después, podrás sentir la energía extrema de sensibilidad. Tal vez esos días puedas también llegarte a sentir triste. Es normal, por la secuencia de unión de amor, un lazo energético que estará sosteniendo el cielo y la tierra. Durante ese día, la sensibilidad se va a empoderar de nosotros y vamos a sentirnos con ganas de proteger tanto a los demás como a nosotros mismos. El 2 representa la polaridad pasiva de la mente, el aspecto subconsciente, la dualidad, una energía femenina. El 2 hace que todo sea ambivalente, es decir, puede unir o separar. Un número que es cariñoso, empático, a veces te pide que esperes,
pero también te invita a elegir en tu cambio. El reto es aprender a profundizar, a mirar más allá de la situación obvia. Te pide que busques dentro de tu interior con sinceridad, que aceptes y te hagas cargo de lo que realmente quieres para tu vida. Estas emociones nos van a servir para dejar de tolerar lo intolerable, poner límites, respetar al otro y hacernos respetar a nosotros mismos. Si sumamos día y mes y el año, la suma de todos los números 2 nos da como resultado un número 10. El número 10 está acompañado por el número 1, que tiene iniciativa, signo de la creatividad, independencia, originalidad, sentido del yo y autosuficiencia. Y el 0, que tiene la acción consciente, lo infinito y lo que no está manifestado, pero también remite a la figura del círculo, los ciclos y la creación del universo. Nos invita a tener nuevas metas, a empezar algo nuevo. Esto significa que habrá una fuerza superior que nos empujará a eliminar los viejos patrones destructivos de nuestra vida. Utiliza este portal como una llave de acceso a tu ser superior, a tu esencia, e interactúa para desprogramar lo que te limita y activar potenciales que sean para tu mayor bien, de todos y del uno. Eres capaz de poder cambiar tu propio destino y lo puedes lograr ese día. Empieza a realizar ese cambio en tu forma de pensar, actuar y verás cómo se transforma tu vida. Entre el 2-2-22 y el 22-2-22 estaremos bajo la efusión de energías puente que nos permitirán prepararnos para recibir esta actualización el día 22-2-22, portal de manifestación de lo nuevo. No habrá marcha atrás. Adiós a versiones antiguas de uno mismo, para ingresar en una nueva dimensión frecuencial más elevada, renacer en un nuevo yo multidimensional. Algunas personas pueden experimentar cansancio, mareos. Es fundamental aceptar que esto debe vivenciarse, entregarse y fluir con ello en aceptación consciente y amorosa. El umbral del portal 2-2-2-2-2 ya se está sintiendo y es la apertura de grandes fotones de luz para hacer la esencia más lumínica de nosotros. Lo que se está experimentando muy profundamente en este momento es la sanación y reactivación de los flujos de energía divina femenina dentro de nuestro ADN. Estos son síntomas diferentes a las energías eléctricas y del sistema nervioso que han dominado anteriormente. Llegó tu momento de dar un salto cuántico y reconocerte en totalidad. Tus guías te acompañan y grandes seres de luz nos asisten en la ascensión para dar el siguiente paso en tu evolución. Si estás listo, si estás lista para moverte a una nueva versión actualizada de ti y tu misión, di sí desde tu corazón y prepara tu vehículo físico y tus cuerpos sutiles. La Tierra está en procesos intensos de evolución. Será este año de mucho trabajo interior, donde se moverán muchos sentimientos dentro de cada uno de ustedes. Cada quien está viviendo individualmente su proceso de evolución. Se expandirá un crecimiento en su corazón, donde en sus células se integrarán nuevas estructuras para sentir, para ver y crear, a través de un cúmulo de emociones que se moverán. Se abre un nuevo corredor de luz, un túnel interdimensional hacia una nueva realidad. Esto ayudará al proceso de su evolución en la Tierra. Todos estos procesos de reintegración con tu propio ser se extenderán hasta febrero, donde abrirán 2 portales importantes, y esto tomará fuerza planetariamente, el 2-22 y el 22-22. Habrá un empoderamiento, empezarán a tomar orden en la mente, el inicio de expansión incrementando su sabiduría, su conexión con su potencial interno de manifestación a través del amor.
Será un periodo para tener una alta conexión espiritual, renovándose y transformándose profundamente, sintiendo la energía de ascensión. Su conciencia se incrementará, observando el panorama de una nueva tierra, expandiendo poco a poco cada uno de ustedes su poder interno. Este cambio evolutivo se presenta para todos en general, la tierra, humanos, plantas, animales, todo lo que tenga vida. Es momento que abran sus corazones y dejen que penetre toda la fuerza y expansión a través del amor en sus corazones. Todos están sanando y evolucionando hacia un nuevo ciclo que se abre para experimentar una nueva tierra. Muchas energías cósmicas están entrando en la Tierra, despertando sus núcleos celulares, reconectando con su fuerza interna. Todas las rejillas del planeta estarán fortalecidas con el amor, llegando hasta su ADN para poder expandir su evolución. Este 2022, el amor se incrementará, la unión se fortalecerá. Manifiesten el amor, sientan el amor, la unión a través de sus corazones. Pero sobre todo, esta hermosa energía te está ayudando a conocerte a ti mismo, a ti misma, como un ser hermoso, amoroso y compasivo, que está conectado con la fuente y empoderado como co-creador de la realidad. Coméntame qué piensas de esta información. Les mando un saludo y un abrazo para todos. Buen inicio de semana.